Bien, pues buenas tardes, vamos a iniciar. Quiero darle la bienvenida al actuario Alejandro Barrios Heras. Vamos a leer un poco de su semblanza y el día de hoy pues bueno, conviene con un tema muy importante con respecto al área financiera. Alejandro Barrios Heras es licenciado en actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en estadística por la Universidad de Michigan. Actualmente se desempeña como gerente de operación fiduciaria en el Banco de México y está a cargo de la administración del patrimonio de un fideicomiso público. Alejandro se incorporó al Banco de México en el 2013 y ha ocupado distintas posiciones con funciones relacionadas a la gestión de activos financieros. Previo a su nombramiento como gerente de operación fiduciaria, se desempeñó como titular de la subgerencia de análisis y estrategias de diversificación en la gerencia de análisis de mercados internacionales, en donde estuvo a cargo del proceso de asignación estratégica de la Reserva Internacional. Alejandro fue profesor de matemáticas financieras y profesor adjunto de matemáticas actuariales en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un registro de aprobación de 3 exámenes de la Society of Actuaries Probability, Matemáticas Financieras e Inversiones y Mercados Financieros, así como 2 certificaciones, la primera de inversión, ASG, y la segunda en Ciencia de Datos para Profesionales de la Inversión. Y pues bueno, es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros en esta semana de académica de actuaría en la Facultad de Actuaría de Acatlán. Y pues le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y pues el día de hoy nos viene a dar una ponencia acerca del análisis de mercados financieros y construcción de estrategias de inversión. Bienvenido y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Liliana, y gracias también al comité organizador por la invitación. La verdad sí son, al ser temas que se relacionan al final de cuentas con la academia, creo que vale la pena también como compartir un poco esta información para tratar de que pues se vea esa liga, ¿no? Y este tipo de foros creo que son la mejor manera de hacerlo. Entonces, al contrario, muchas gracias por la invitación. En esta presentación voy a tratar de reflejar algunas cuestiones que espero que sean útiles, sobre todo para los alumnos de actuaría, alumnos de nuevo ingreso e incluso pues con otros participantes de la academia, ¿no? En este ramo de la actuaría. Primero me gustaría tratar de dar un poco de contexto de cuestiones que muchos de ustedes seguramente saben, o sea, cuál es a lo mejor el campo de aplicación de los actuarios, ¿no? Entonces, antes de pasar a las siguientes láminas, les diría, inicialmente se podría pensar que un actuario pues iba a estar trabajando en temas de seguros y probablemente para aseguradoras, manejos de riesgo y este tipo de información. Actualmente sigue funcionando así también, pero pues se han abierto bastantes campos de acción para los actuarios y actuarias y al menos en lo personal y con la experiencia que tengo de recordando a las personas que fueron mis compañeros en la carrera, la verdad es que todos están participando, ya sea en el sistema financiero o desde algún otro punto con análisis estadístico. Entonces hay mucho campo de acción y bueno, les voy a platicar ahorita en la rama financiera y en particular en cuanto a cómo se analizan los mercados financieros y cómo podrías llegar a plantear estrategias de inversión. Vamos a ir viendo pues estas cuestiones que se aprenden en la escuela, cómo las vamos a ir aplicando, ¿no? Entonces, conforme vayamos viendo el proceso, les voy a ir resaltando algunos de los puntos que yo considero que se ligan directamente con la parte académica y bueno, vamos a tener también un espacio para preguntas en caso de que surjan algunas. Empezaría entonces dándoles un poco el contexto también como de manera general de lo que vamos a estar hablando. Esta presentación la estoy dividiendo en 5 partes. Primero, dar un poco de manera más conceptual alguna información sobre los mercados financieros. También pasar a hablar de cuestiones de evaluación de instrumentos financieros, que seguramente muchas de las personas que están en la audiencia ya han tenido algún curso, ya sea de matemáticas financieras, de finanzas, de evaluación de activos y materias de esta índole. Pero
manera muy general una recapitulación para posteriormente empezar a hablar ya pues de una labor que podrías llegar a tener y que es la labor, por ejemplo, que pues yo desempeño en el Banco de México, que es la de administrar un portafolio de inversión. Em, Como parte de esta administración de un portafolio de inversión, tienes que meter también como actuario, sobre todo estando en áreas de estrategia o incluso en áreas de operaciones, información sobre cómo estimas tu, ya sea rendimientos o alguna variable que pueda ser relevante para y que pueda llegar a impactar tus inversiones, ¿no? La evaluación de tu portafolio al final de cuentas. Y en esta misma línea, ya habiendo visto un poco la forma en la que podríamos construir este tipo de insumos, como los rendimientos prospectivos, hablaríamos de algunos otros componentes necesarios para después plantear un problema de construcción de un portafolio óptimo. Em, Me puedo ir deteniendo también si tienen dudas. Creo que no veo la pantalla de todos, entonces si hubieran manos levantadas, igual no sé si Liliana o alguien del equipo con gusto y con confianza me pueden interrumpir. Pero empezando con la parte de mercados financieros, si bien podríamos hablar de los tipos de mercados financieros, a mí me gustaría definirlo primero y dividirlo o pensarlo como en dos componentes grandes, ¿no? Entonces, la definición, hablaríamos que un mercado financiero va a ser un espacio físico o virtual en el que convergen o tal cual, pues si llegan y se encuentran participantes para comprar o vender instrumentos financieros. Y les decía, en lugar de ver los tipos de mercado, a mí me gustaría verlo más como que por un lado tenemos clases de activos y por otro lado tenemos lo que podríamos llamar vehículos de inversión para estas distintas clases de activos. Si hablamos de clases de activos, hablamos de, por un lado, instrumentos de renta fija, que aquí estaríamos indicando que son pues bonos. No sé si hayan escuchado de los CETES o de los bonos M que emite el gobierno federal. Igual hay muchos otros emisores, pero bueno, el mercado de renta fija normalmente va a estar compuesto por bonos, renta variable, que hablaríamos de acciones sobre una compañía o algunas otras alternativas también que ahorita vamos a tocar. También podemos hablar como clases de activos de las divisas, de las materias primas como el petróleo, incluso metales como el oro. Y podríamos hablar también de algo que en el mercado conocen como activos alternativos. Entonces, estos activos alternativos han tomado cada vez más auge y realmente como que su capitalización ha ido creciendo también. Y se trata de activos en donde tú vas e inviertes de manera privada, no en un mercado público, en alguna compañía o la financias de alguna manera, como por ejemplo también comprando su deuda. A esto se refiere la deuda privada, o sea, seguirían siendo como bonos, pero ya no en un mercado de alguna manera regulado y público. Y podemos hablar incluso de los bienes raíces, ¿no? Eh, Podrías pensar en una inversión a través de la compra tal cual de un bien físico, que en el caso de bienes raíces podrías pensar un edificio, pero también hay instrumentos estructurados que tienen como subyacente este tipo de activos, ¿no? Entonces, en clases de activos, o sea, si bien estas listas no van a ser exhaustivas, estos son los que se van a encontrar normalmente ustedes en algún portafolio de inversión. Y cuando hablamos de vehículos de inversión, a lo que nos estaríamos refiriendo, y esta separación va a ser importante también cuando estemos construyendo un portafolio, estos vehículos son tal cual instrumentos que yo voy a poder encontrar en los mercados financieros y que me van a permitir tener exposición a las clases de activos de las que yo hablaba aquí arriba. Por un lado, podría hablar yo de los fondos de cotización en bolsa, que son los ETFs por sus siglas en inglés. Estos fondos de cotización en bolsa también han tenido bastante aceptación por los participantes del mercado y se han convertido en vehículos mediante los cuales tú puedes tener exposición a estas clases de activos. Podrías tener exposición a través de un fondo de cotización en bolsa a activos de renta fija, renta variable, divisas, materias primas e incluso están trabajando ya actualmente en fondos de cotización en bolsa ligados a instrumentos alternativos. Entonces, yo como participante del mercado puedo ir a comprar o vender
parte de fondos de cotización en bolsa para tener exposición a estas clases de activos. Otra opción serían fondos de inversión. Esto pues sí sería más estructurado. Al final un gestor de carteras va a estar administrando un fondo y te va a dar cierta exposición dependiendo de los lineamientos que tú le des o de los lineamientos que tenga la definición del fondo que se esté administrando a estas clases de activos, con algunas restricciones y demás. Y también podemos hablar de derivados financieros, que lo mismo que los fondos de cotización en bolsa, al final un derivado financiero va a tener ligado un activo subyacente que podría ser cualquiera de estas clases de activo que tenemos aquí arriba. Entonces, vehículos de inversión, estoy listando algunos que son un poco más generales. Recording in progress. Estoy listando algunos que son más generales, pero también un vehículo de inversión podría ser en el mercado de renta fija, ir directamente a comprar un bono en alguna subasta o en el mercado secundario. Mercado secundario me refiero tal cual a ir mediante un broker, encontrar a otra contraparte con la que yo pueda hacer una transacción. Mercado primario es cuando yo voy a una subasta y doy una postura para que me asignen alguna exposición. Entonces son varios conceptos que aquí podríamos pensar, ok, ¿y dónde está la parte técnica? Pero se convierte en algo muy técnico muy rápido. Entonces vamos a avanzar un poquito más. En cuanto a derivados financieros, los derivados van a ser muy relevantes cuando nosotros queramos hacer estimaciones. Entonces, también voy a entrar un poco más a detalle a los tipos de derivados financieros, sobre todo los más comunes, antes de que empecemos a ver cómo los vamos a usar para tratar de extraer información relevante del mercado. Entre los principales derivados financieros, hablaríamos de los futuros o forwards, que estos van a ser contratos para comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Hay una diferencia entre los futuros y los forwards. Los futuros se liquidan mediante una cámara de compensación, es decir, están en mercados regulados, y los forwards pueden ser pues adecuados dependiendo de las necesidades de cada una de las partes. Pero al final se trata de contratos similares que me estarían dando pues esta obligación de comprar o vender en una fecha futura. Tenemos por otro lado las opciones, que también seguramente los que han tomado finanzas, evaluación de activos y materias de este tipo ya han escuchado de estas opciones. Las opciones se definen como contratos que otorgan al comprador de la opción el derecho, pero no la obligación de comprar. Y estas opciones de compra se llaman call o vender. Estas opciones se llaman put. Bueno, comprar o vender un activo a un precio determinado antes o en una fecha específica. Entonces, aquí esta parte de antes o en una fecha específica justo se relaciona al bullet que yo tengo aquí abajo, que podemos identificar también a los distintos tipos de opciones dependiendo del momento en que puedas ejercer la compra o la venta. Podemos hablar, por ejemplo, de americanas y europeas. Las opciones americanas te van a dejar ejercer tu opción de compra o venta antes de una fecha específica o hasta la fecha específica, y las opciones europeas solamente en una fecha específica. Entonces ahí empezamos a ver también que pues ciertos instrumentos como estas opciones, ciertos vehículos de inversión pueden empezarse a ser muy sofisticados. Ahorita vamos a ver temas de evaluación, en las siguientes diapositivas, y vamos a empezar a ver pues cómo se complica, ¿no? Esta opcionalidad. Incluso en alguna bibliografía de opciones financieras pueden llegar a ver cómo se relacionan sobre todo las opciones de venta, las opciones put, a algunos seguros, algunos esquemas de seguros. Entonces, al final, también son esquemas que pues estás traduciendo de una disciplina a otra y que te pueden dar campo a pues incluso innovar, ¿no? En cuanto a productos financieros que pueden ser útiles para los participantes del mercado. Por último, mencionaría los swaps. Estos son contratos en los que dos partes van a tener un acuerdo de intercambiar flujos de dinero futuros, y estos flujos generalmente se van a basar en diferentes tasas de interés o en diferentes divisas. Aquí también, para darles un contexto de por qué existen todos estos instrumentos, les daré un ejemplo en futuros o forwards, y voy a tomar el mismo ejemplo en opciones. Tal vez yo soy un productor agrícola y estoy sembrando maíz y quiero vender el maíz en una fecha
fecha futura, cuando sé que yo ya voy a tener mi cosecha, pero no estoy seguro qué precio voy a tener en esa fecha futura. Entonces, hoy entro a este acuerdo, fijo un precio que va a ser congruente con las condiciones de precios en el mercado que vea yo hoy y mi contraparte pues se va a estar también obligando a que me va a estar pagando cierto precio que vamos a estar pactando hoy en el futuro cuando yo le entregue esta cosecha. Lo mismo podría hacer con opciones. La única diferencia va a ser que si yo soy el que está comprando la opción de venta, yo voy a tener pues ahí el poder de decisión. De alguna manera estoy pagando una prima para que cuando llegue la fecha futura, si hablamos por ejemplo de opciones europeas, dependiendo de si el precio está por encima o por debajo del que yo pacté, yo pueda ejercer mi opción de venta o no la ejerza, dependiendo si me conviene o no. Si el precio es más alto del que yo había pactado, no ejerzo mi opción y mejor vendo al precio de mercado, pero si el precio cae, sería mejor ejercer mi opción, entonces le vendo al que me vendió la opción este subyacente, ¿no? Que sería la misma cosecha. Em, a lo mejor suena como alejado a lo que podríamos estar viviendo nosotros, que no a lo mejor tenemos como que esta participación en la economía real, pero por darles un ejemplo, pues los gobiernos soberanos que son productores de petróleo llegan a utilizar estas opciones put para poder cubrir como de alguna manera sus ingresos proyectados. Y bueno, por último, los swaps son útiles cuando alguien tiene alguna ventaja competitiva, tal vez es una persona que prestó dinero y la prestó a una tasa fija y que pidió dinero y la pidió a una tasa variable. Entonces, yo fijo cierto nocional sobre el cual voy a estar calculando los intereses con estas dos tasas y dependiendo de qué lado esté yo, puede que me interese intercambiar, entregar la fija y recibir la variable o viceversa. A lo mejor esto suena un poco menos aterrizado, pero piensen en personas que dan financiamiento y piden financiamiento. Al final, la idea de los derivados financieros, en principio, es que te permiten mitigar riesgos que tú llegas a tener, aunque también te permitirían especular y esto te llevaría a tener más riesgos, ¿no? Pero bueno, em, aquí tendríamos una idea general de lo que son los principales derivados financieros y como les comentaba, empezaría a hablar de manera muy breve de la evaluación de instrumentos financieros. Entonces, esto también, pues vamos a estarlo viendo en la carrera normalmente. Partimos de matemáticas financieras, donde vemos anualidades, hablamos de tasas de interés con diferentes convenciones y pues parece también como muy particular y que hasta qué momento lo vas a aplicar, pero créanme que todo lo que vayan viendo en la carrera puede ser muy útil. Incluso esta parte de las convenciones de las tasas y demás, o sea, ya viéndolo como que en la parte aplicada, entenderlo bien hace una gran diferencia entre ganar dinero y no ganarlo. Y bueno, entonces, primero me gustaría partir de la idea de que pues los precios de los activos financieros se van a determinar en los mercados financieros. ¿Por qué se van a determinar ahí? Porque ahí es donde se transaccionan. Entonces, si alguien está acordando y está dispuesto a comprar cierto activo a cierto precio, eso quiere decir que pues ya está habiendo una transacción observada y los demás participantes van a estar viendo que ese precio es un precio de referencia en el que dos participantes coincidieron y decidieron hacer la transacción. Em, Vamos a hablar también, en los mercados va a ser muy relevante hablar de liquidez. Liquidez es qué tanto se opera, ¿no? O sea, qué tanto voy a tener como la diferencia entre cuántos compradores hay, cuántos vendedores, en qué montos. Entonces vamos a decir que un mercado tiene mucha liquidez cuando hay muchos participantes interesados en transaccionar este tipo de instrumentos. Por ejemplo, pues sí es sabido también que el mercado estadounidense es de los más líquidos. Muchos inversionistas extranjeros van al mercado estadounidense, una, porque pues el dólar es la divisa más transaccionada a nivel mundial. Dos, porque las empresas también tienen pues bastante innovación y bastante solidez en sus balances.
y el mismo gobierno pues tiene cierto respaldo, ¿no? Entonces incluso los bonos soberanos del gobierno son el mercado pues más líquido de bonos, se podría decir. ¿De qué te sirve la liquidez? Te sirve para empezar también a poder plantear tú ciertas hipótesis y tomar cierta ventaja o tratar de extraer información relevante de los mercados. Si no tuvieras liquidez, el hecho de que dos personas o dos participantes hayan transaccionado a cierto nivel, tal vez no te dice mucho, ¿no? O sea, a lo mejor es una transacción que se hizo en un periodo muy largo y es un activo que realmente no se está operando y que no es que todos los participantes estén apuntando hacia esos precios y esas variables. Entonces va a ser muy relevante también qué tan grandes son los mercados y qué tanto se transacciona. Pero suponiendo que estamos hablando de mercados con suficiente transaccionalidad, podemos empezar a hablar de cuestiones como la hipótesis de mercados eficientes. Esta hipótesis lo que dice es que la información disponible para los participantes del mercado ya está incorporada en los precios. Es decir, que todos están conscientes de las ventajas y desventajas de realizar ciertas operaciones y de alguna manera cuando realizan sus transacciones las van a hacer, por decirlo de alguna manera, a precios justos que todos están aceptando. Entonces es una hipótesis muy fuerte que de hecho tiene alguna evidencia en contra, algunos estudios que se han hecho de algunas tendencias de ciertas partes del año donde a lo mejor hay más volatilidad o donde los precios tienden a subir por cuestiones fiscales. Hay como que muchos ejemplos que también se han anotado en la literatura, pero esta hipótesis nos puede servir de cualquier forma como un punto de partida para empezar a identificar información implícita en los precios de mercado y a lo mejor luego hacer algunos ajustes que pudieran llegar a ser convenientes, pero al final de cuentas, teniendo en mente cómo se evalúan los instrumentos financieros y viendo los precios de mercado, pues van a haber muchos parámetros en cómo yo estoy determinando estos precios de de los activos financieros que me van a permitir extraer información adicional. Y ya entrando a ejemplos de algunas valuaciones de instrumentos financieros, estos son ejemplos pues muy generales y de casos muy particulares. En el caso de los bonos, sí, pues es como que una fórmula que va a aplicar más en general, pero en caso de acciones, por ejemplo, es un modelo en específico el que estaría presentando aquí. Cuando hablamos de la evaluación de un bono, lo que vamos a tener que hacer, o sea, si yo quiero obtener el precio de un bono, necesito conocer ciertas características, la tasa de interés, que es el rendimiento a vencimiento, si tiene tasa cupón, qué tasa es, cuál es el valor del nominal o del principal, el plazo que tiene y la periodicidad de pago de cupones, muchas cuestiones. No estoy siendo tan específico aquí en la anotación porque estoy poniendo un caso muy general en el que yo quiero obtener el valor presente de los cupones y del principal y sumarlos, ¿no? Eso va a ser equivalente a lo que yo tendría que pagar hoy para recibir esos flujos en el futuro. Entonces, ¿qué estoy ejemplificando acá? Por un lado, esta suma. em, Digo, aquí recibiría un cupón en el tiempo cero, por ejemplo. Suponiendo que estoy por recibir un cupón, mi primer cupón estaría descontado con un uno, que sería tal cual el valor del cupón. Mi segundo cupón sería al final de un primer periodo, que también podríamos generalizar y decir que es un año, que esto va a ser un pago de cupón anual. Y mi segundo cupón entonces, que probablemente sea o podría ser de un monto distinto a mi primer cupón, por eso tengo también aquí el subíndice, lo voy a descontar con esta función de valor presente, o bueno, al final la V sabemos que es el factor de descuento, que es como uno entre el factor de acumulación o uno entre uno más la tasa de interés, si estamos hablando de una tasa de interés efectiva en el periodo. Entonces, seguramente a los que ya llevaron matemáticas financieras, todos estos conceptos se les están viniendo a la mente, pero bueno, o sea, al final de cuentas, esto es una anualidad y esto es un factor extra que estoy considerando. Y con esto yo ya sé evaluar un bono. Entonces, desde que yo tomo matemáticas financieras, yo ya puedo evaluar un bono, porque ya voy a saber de tasas de interés, me van a decir periodicidad de la tasa, cuándo capitaliza y demás. Puedo usar muchas de mis fórmulas de anualidades
para a lo mejor hacer un poco más compactos este tipo de cálculos, pero no es nada ajeno a lo que yo he llegado a ver. Cuando hablamos de acciones, podríamos hablar de una manera muy similar, de traer a valor presente todos los dividendos a perpetuidad. Sabemos que es una perpetuidad, desde matemáticas financieras también. Y aquí lo que a lo mejor complica la evaluación, si yo quisiera ir al mercado y realmente ver si un precio que veo es congruente con los dividendos esperados, pues es justo esa proyección de dividendos esperados, ¿no? El dividendo es ese pues rendimiento que te va a estar dando el hecho de invertir en una compañía. Entonces, eso no va a estar fijo, normalmente van a haber anuncios de pagos de dividendos y esos dividendos van a tener una variación muy importante. Entonces, modelar esa variación es donde viene como la complejidad. Si yo conociera o tuviera como alguna trayectoria de esos dividendos, pues podría otra vez como que remontarme al tema de anualidades y perpetuidades y hacer mi cálculo también, y tal vez, o sea, viendo el precio, si yo hiciera un supuesto de, ok, voy a suponer que todos los dividendos son iguales o que los dividendos incrementan a cierta tasa, de manera compuesta. Entonces, ya puedo empezar a, bajo esos supuestos, ver qué tasa de crecimiento de los dividendos está incorporada en el mercado y cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, puedo yo plantear nuevas variables y extraerlas de los precios de mercado que yo esté observando. Otra vez, voy a hacer más énfasis en esta parte de derivados. No estoy poniendo también la notación. Sí, en lo que les presente va a ser un poquito más informal, más orientado a la aplicación que a la formalidad de qué estamos viendo exactamente en estas fórmulas, pero se los platico. En derivados, hay un resultado muy utilizado que es el modelo de Black-Scholes, y este nos sirve para evaluar opciones europeas. Aquí solo estoy poniendo la fórmula con la que nosotros evaluamos un call, una opción call en el tiempo cero, ¿no? Si yo quiero comprar hoy una opción call, la prima que tendría que pagar es esta C0. Es la prima de la que estábamos hablando en las diapositivas anteriores, en donde pues yo estoy comprando una opción, es como comprando un seguro, en este caso, para en una fecha futura poder realizar la compra del activo subyacente a cierto precio pactado. Entonces, esta fórmula, a lo mejor ya, si yo quiero entender de dónde viene, ahí sí ya tengo que avanzar un poco más en el programa de actuaría. Ya tengo que ir incluso hasta las materias de probabilidad, estadística, procesos estocásticos. O sea, al final haces un supuesto de que el precio de tu activo subyacente va a seguir cierto proceso estocástico, que es un movimiento browniano geométrico, y bajo ciertos supuestos de no arbitraje y algunas otras consideraciones, que la volatilidad del activo es constante y otras cuestiones, tú puedes llegar a esta fórmula. Y esta fórmula que nos dice que el precio del call va a ser el precio del subyacente hoy, eso es S0, por esta n aquí va a denotar la función de distribución normal. Entonces estoy poniéndole un argumento que voy a llamar D1 a esa función de distribución normal y a eso le estoy restando esta K que se llama precio de ejercicio, que es justo el precio que estoy pactando para la opción, que en el caso del call sería el precio al que yo voy a tener la opción de vender mi subyacente en el futuro. Lo estoy descontando con una tasa libre de riesgo R por todo el periodo de vida de la opción. Y esto lo estoy multiplicando otra vez por la función de distribución de la normal, que esto igual si no tengo a lo mejor un software, podría ir a la tabla de la normal y sacar cuánto va a ser la función de distribución normal evaluada en D2, ¿no? Y D1 y D2 van a estar definidos aquí, que otra vez van a ser funciones, pues de todas las variables que van a ser observables, la mayoría de ellas, excepto algunas, que ahorita les voy a resaltar una, pero, o sea, D1 la voy a estar definiendo como el logaritmo natural del cociente entre el precio del subyacente en tiempo cero y el precio strike o el precio de ejercicio pactado, más mi tasa libre de riesgo, que la estoy desplazando con base en una volatilidad, una medida de volatilidad que yo estoy llamando sigma cuadrada,
Y bueno, nada más lo reescalo después también. Entonces, aquí lo que les decía es, muchas de estas variables van a ser observables. Cuando yo vaya a cotizar una opción, yo voy a ver varias cosas. Yo en el mercado puedo ver el precio del subyacente hoy. Hablábamos del maíz, ¿no? O sea, si yo defino cierta cantidad de unidades, no sé, un kilo de maíz, yo puedo ver cuánto cuesta y conocer ese cero. Luego me voy a D1 para ver qué tanto necesito en este argumento. Tengo ese cero, la K la voy a pactar, va a ser parte del contrato que yo esté firmando para mi opción. La tasa libre de riesgo, yo puedo hacer supuestos. Por ejemplo, si estamos en México, yo podría pensar que la tasa libre de riesgo es la tasa de un bono de un año emitido por el gobierno federal. Eso podría usarlo, es observable en el mercado también, pero la volatilidad no es observable, ¿no? La T sí, porque va a ser el plazo que yo estoy pactando, que a lo mejor en un año voy a hacer esta entrega, pero la volatilidad no. Entonces, aquí empieza justo lo que pasaba arriba, ¿no? De a lo mejor yo supongo algo sobre los dividendos y ya empiezan a salir otras variables. Entonces, con los supuestos del modelo de Black and Scholes empiezan a salir otras variables. Ya hiciste un supuesto. Dentro de los supuestos del modelo de Black and Scholes, uno era que la volatilidad es constante, la volatilidad del subyacente. Entonces, por eso también en mi fórmula me va a salir pues una única sigma cuadrada o sigma. Y esto lo que me va a ayudar es, ok, entonces si yo veo un precio en el mercado y yo conozco esta fórmula, ese precio del call que yo quiera transaccionar va a tener implícito un nivel de volatilidad. Y ese nivel de volatilidad es un nivel de volatilidad para mi subyacente. Entonces empiezo a observar algunas variables que no se cotizan directamente en el mercado. Y se empieza como a volver un poco más sofisticado esto, ¿no? Entonces vamos justo a indagar un poco más en, ok, teniendo un modelo como el de Black and Scholes con este tipo de especificaciones, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Entonces, pasaría ahora de esta sección de evaluación de instrumentos con estos ejemplos. Me detengo un poquito en este tipo de fórmulas de activos individuales y les voy a hablar ahora de, ok, em, ya hablamos de esta información puntual, ahora les voy a hablar de si yo tengo la labor de administrar un portafolio de inversión, ¿qué es parte de lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, al final de cuentas, ¿qué haces cuando administras un portafolio de inversión? Lo que vas a hacer es tal cual, ¿no? Tienes ciertos recursos, los tienes a lo mejor en efectivo, te los están dando y pues vas a determinar qué activos vas a comprar, qué activos vas a vender y al final lo que vas a estar determinando es pues una composición, ¿no? Un portafolio de inversión va a ser pues cierta asignación que tú le estés dando a distintos activos o instrumentos financieros. Em, Normalmente, cuando hablamos de administración de portafolios, vamos a hablar de asignación estratégica, que es lo que tenemos en esta parte. Y por otro lado, que eso no lo voy a tocar acá para también no desviarnos como tanto del caminito por los que los quiero llevar, pero puedes hablar de asignación táctica. Entonces, la diferencia es que la asignación estratégica va a ser una estrategia de largo plazo y la asignación táctica va a ser una estrategia de corto plazo. Entonces, enfocándonos en la asignación estratégica, esta normalmente va a determinar la mayor parte del rendimiento que yo podría llegar a generar, porque al final es la composición de mi portafolio. Entonces, la estamos definiendo como una estrategia de largo plazo, como les decía, y mediante esta estrategia se va a determinar la exposición por clase de activo, que ya hablábamos en un principio de qué son las clases de activos, cuando hablábamos de bonos, acciones, o bueno, renta fija, renta variable, divisas, materias primas y demás. Entonces, por clase de activo, mi asignación estratégica me va a permitir determinar la exposición que yo voy a tener en cada uno en una cartera de inversión. Esto también es relevante. O sea, la segunda parte dice, se ajusta periódicamente para mantener una combinación de activos predeterminada. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor a mí me están pidiendo, podría tener lineamientos que me restrinjan tanto que a lo mejor yo no tenga tanto margen de maniobra en qué asignación le doy a ciertas clases de activo. Pensemos en un ejemplo muy, muy sencillo, en donde me dicen, mira, puedes comprar 50% de bonos al menos
y el resto, lo que no inviertas en bonos, lo compras en el índice Standard Poor's, que tiene muchas acciones a través de un ETF. Entonces ahí yo ya tengo cierta restricción, ¿no? Me dicen, al menos necesitas comprar 50% de bonos. De ahí yo parto y supongamos que planteo esa restricción, hago mis proyecciones de rendimiento y al final me queda un portafolio que tiene el 70% de bonos y el 30% de renta variable a través del Standard Poor's. Entonces, yo voy hoy al mercado y los, no sé, 100 pesos que tengo, los invierto de esa manera. Invierto 70 pesos en bonos y 30 pesos en el Standard Poor's. Luego, ¿qué pasa mañana? O sea, ni siquiera me tengo que esperar mucho, ¿no? Mañana, ¿qué pasa? Pues las tasas de interés se mueven y los bonos que yo tengo cambian de precio. Y los precios de las acciones que componen el Standard Poor's cambian de precio. Entonces, a lo mejor las acciones ganaron y los bonos ganaron, pero menos. Entonces, ya va a estar sobreponderado mi exposición al Standard Poor's respecto a mi cartera óptima. Entonces, a eso se refiere ajustar periódicamente, que las mismas fluctuaciones de los precios de los activos van a hacer que día con día yo me desvíe. Por los movimientos de los activos, día con día a lo mejor no va a ser tan relevante y es muy común hablar de rebalanceos de portafolios mensualmente. Entonces yo cada mes, en alguna fecha que determine, que es muy común hacerlo a principios de mes, voy a tratar de regresar a mi exposición óptima. Eso a menos que yo crea que me conviene tener una sobreponderación o subponderación en alguna de mis clases de activo. Sí, entonces ya también empieza como a entrar aquí de, ok, tengo la parte teórica donde yo pienso en un portafolio, pero pues el portafolio no se va a quedar estático, ¿no? Entonces ya entra como que una cuestión operativa y el manejo y mantenimiento de esa parte operativa también tiene bastantes retos, pues yo diría intelectuales, de ok, o sea, voy a estar reponderando cada uno de los bonos para que estén en la proporción que yo necesito o más bien trato de minimizar los factores de riesgo de mi portafolio y que se parezca al portafolio objetivo, ¿no? Entonces, igual voy a comentar brevemente pues, más adelante, pero como parte de la asignación estratégica, otra cosa que me gustaría comentarles son algunas características que van a ser esenciales de terminar. También parece mucha información conceptual, pero es muy relevante. O sea, antes de ponerse como a trabajar en una optimización, hay que ver como en qué entorno vivimos, tal cual, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a este trabajo de realizar la asignación estratégica. Entonces, ¿qué va a ser esencial determinar? El numerario. El numerario va a ser la divisa en la que yo voy a estar calculando mis rendimientos. Normalmente el numerario o va a ser la divisa en la que a mí me están entregando el dinero. Por ejemplo, aquí en México las Afores, pues un numerario son los pesos mexicanos, porque ¿qué pasa en el sistema de seguridad social? Cada uno de los trabajadores, en el caso del IMSS, realiza aportaciones y sus patrones realizan aportaciones, las hacen sobre sus salarios, ¿no? Y los salarios están determinados en pesos, que es la moneda oficial de circulación. Entonces a las Afores mensualmente les va a estar llegando estas aportaciones en pesos. Entonces tiene sentido que pues su numerario sea pesos, porque además de eso, ellos van a tener que llegar a transferir esos recursos para que después se usen para pagos de pensiones en pesos también. Y las pensiones van a estar en pesos. Entonces ahí, o sea, si bien dentro de mi inversión yo puedo hacer una conversión cambiaria y esos pesos a lo mejor los puedo invertir en dólares en algún punto, al final de cuentas tengo que volver a convertirlos a pesos, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo empiezo a decir, ok, mi rendimiento lo tengo que medir en el numerario. Hay casos muy interesantes del numerario también. Em, Hay países, por ejemplo, que en lugar de tomar una sola divisa como numerario para medir los rendimientos de sus reservas internacionales, lo que hacen es tomar una canasta de divisas dependiendo de cómo están ponderadas las divisas en su balanza de pagos, porque justo se supone que una función de las reservas podría ser hacer frente a desbalances en esta balanza de pagos. Entonces es interesante, o sea, son cosas que suenan muy sencillas, pero
que te impactan totalmente la manera en la que tú haces tu análisis. Tal cual, o sea, lo que va a estar pasando con el numerario es que si mi numerario es el peso mexicano, es muy probable que los activos que tengan menos riesgos sean los que estén denominados en pesos mexicanos, porque no va a estar el componente cambiario. Y si fueran dólares, pues tal vez van a ser los bonos del tesoro o las mismas acciones, puede que lleguen a tener menos riesgo. Entonces, ese nivel de riesgo que le vas a asignar a los activos se va a ver impactado directamente por cuál va a ser tu numerario. Entonces, muy, muy importante. A lo mejor en muchos casos es muy claro, pero en otros sí tienes que hacer cuestiones un poco más sofisticadas, como lo que les platicaba de la balanza de pagos. El segundo componente sería el horizonte de inversión. Cuando hablamos de horizonte de inversión, también suena muy sencillo, pero hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Yo podría hablar, regresamos al caso de las Afores. Siendo una Afore, ¿cuál es su horizonte de inversión? De su portafolio en sí, pues está un poco retador, ¿no? Decirlo, porque tienes, o sea, al final una masa de recursos de gente de distintas generaciones. Entonces, por eso es que empiezas a partir del sistema y empiezas a hablar de afores generacionales, para que cada generación que tú estás juntando, a lo mejor gente que nació alrededor de 5 años de diferencia, les vas a tener una asignación estratégica para todo ese conjunto de gente. Y tu horizonte de inversión ya va a ser, ok, tengo este grupo de gente, que a lo mejor es generación, no sé, creo que 59 es la que no es ahorita la más pegada al retiro. Y bueno, estos de generación 59 les faltan tantos años para retirarse. Mi horizonte de inversión en principio sería ese plazo que les falta para retirarse. En principio. Y digo en principio porque, ¿qué pasa? O sea, si yo hago mis proyecciones a ese horizonte de inversión de 10 años, por ejemplo, em, realmente, o sea, está muy bien y yo podría obtener una cartera óptima para este horizonte de 10 años, pero ¿qué pasa? Las Afores mensualmente están publicando sus rendimientos de mercado. ¿Y qué pasa si tú ves que están manejando más mal tus recursos, que no es la Afore que está ganando más recursos o que tiene mayor rendimiento, probablemente decidas retirarlos y dársela a otra? Entonces, ¿qué está pasando? Que realmente te están midiendo mes a mes, aunque tu horizonte de inversión es 10 años, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo pasa en otras periodicidades. Por darles un ejemplo, en la Reserva Internacional aquí en el banco, tienes también un horizonte que podrías decir de largo plazo, pero tienes reporte de resultados con la Junta de Gobierno cada cuatrimestre, o sea, 3 veces al año. Entonces, pues quieres llevar resultados positivos, ¿no? Entonces, ahí viene como que esa ponderación de, pues, uso algo intermedio o algo de muy largo plazo y no me importa a lo mejor, pues, estos reportes periódicos que voy a tener. Pero bueno, hay mucha, a lo mejor, campo para esta elección, pero es muy común si llegar a utilizar horizontes de inversión más cortos por este tema de que vas reportando tus resultados con un poco más de frecuencia. Entonces, cuando se habla de asignación estratégica, algo relativamente adecuado, que es muy utilizado en el mercado, es un año. Entonces, podría hablar de que mi horizonte de inversión va a ser un año. Y la ventaja también que voy a tener con un horizonte de inversión de un año es que si yo me regreso a estas fórmulas y hablo del mercado de derivados, esta T va a estar observable, o sea, yo voy a poder observar instrumentos con vencimiento a un año que sé que todavía van a ser muy transaccionados. A lo mejor si yo tuviera horizonte de inversión 10 años, ya no voy a poder extraer tanta información del mercado. Pero si utilizo plazos más cortos, voy a poder ir y observar precios que son congruentes con las expectativas o que parecen ser congruentes con las expectativas de los participantes del mercado. Muy bien. Entonces, estos dos que suenan muy sencillos van a tener mucho impacto. Y los últimos tres, uno sería el universo de clases de activos, que es básicamente qué está permitido y qué no de las clases de activos como las que enlistamos en un principio. Objetivos de inversión y restricciones. A lo mejor como lo que les comentaba, de vas a necesitar tener al menos 50% de tu portafolio en bonos
O a lo mejor te dicen, no, ¿sabes qué? Máximo 5% en divisa extranjera, cuestiones de este tipo. Y pueden ver muchos ejemplos, incluso regresando a lo mejor al ejemplo de las Afores, que tienen mucha información pública, podrían ver esto en el régimen de inversión de las Afores. Y por último, el perfil de riesgo. El perfil de riesgo también va a ser muy relevante porque ahí yo voy a ver una relación directa con alguna función que yo voy a querer optimizar, tal cual, ¿no? O sea, si yo soy muy averso al riesgo, a lo mejor lo que quiero es minimizar una medida de riesgo. Pero a lo mejor si no me importa tanto tomar un poco más de riesgo, voy y maximizo el rendimiento esperado. Entonces, eso va a estar esquematizado en esta lámina y ya el proceso de asignación estratégica en sí va a tener estos dos componentes. Ya más o menos los platicamos, pero aquí los vuelvo a plasmar. Vas a tener un componente de insumos, que los insumos, pues va a ser, lo podrías pensar tú como una proyección de cuál va a ser el rendimiento de mi portafolio, pero normalmente no lo vas a hacer con una proyección puntual. Normalmente vas a querer, pues, realizar ciertos escenarios, ¿no? Y te puedes quedar con un promedio de cuál es el rendimiento esperado y cuál es la volatilidad de estos rendimientos que estoy proyectando, pero te serviría mucho tener toda una distribución, o sea, una distribución marginal para cada activo y una distribución conjunta para que tú sepas que si tú ponderas, o si tú tienes la distribución conjunta, ya estábamos hablando que un portafolio va a ser cierta asignación para cada activo. Entonces, ¿qué es eso? Es una combinación lineal de los rendimientos de mis activos. Entonces, si yo tengo una combinación lineal de los rendimientos de mis activos y ya conozco las distribuciones, la distribución conjunta, pues puedo obtener los rendimientos de cualquier portafolio, ¿no? Entonces, con esa idea, si nosotros hablamos de insumo como una distribución conjunta de los activos, tenemos suficiente información para meterlo a un algoritmo en donde yo pueda optimizar, ¿no? Y bueno, el otro ya lo estábamos tocando, el tema de las restricciones, que las restricciones al final es, ok, yo sé que voy a querer llevar a cabo una optimización, y las restricciones lo que me van a dar es un conjunto factible donde yo voy a poder encontrar mis soluciones, ¿no? Entonces aquí, esto es solo a manera de ejemplo. Normalmente vas a querer que tus pesos sumen uno, o sea, el 100% de tus recursos, pero aquí estoy poniendo, ok, que los pesos, o sea, W2 va a ser cuánto invierto en el activo uno, perdón, en el 2 y W1 cuánto invierto en el activo uno. Entonces yo voy a querer que la suma de los dos, normalmente voy a querer que esté en esta línea, o sea que sume uno, pero aquí estoy permitiendo que sume menos de uno también, porque a lo mejor me quiero quedar en una posición de efectivo que no estoy tomando en cuenta como parte del portafolio, ¿no? Entonces, a lo más el 100% de tus recursos. Es decir, no vas a poder pedir financiamiento como para exceder tus recursos actuales. Y normalmente vas a tener, cuando hablas de asignación estratégica, una restricción de este tipo. Tanto W1 como W2 van a ser no negativos. Y esto es, lo que quiere decir es que no vas a tener, se le llama como posiciones cortas, como ventas en corto, ni a lo mejor una posición corta con derivados, ¿no? Porque al final lo que quieres es justo asignar los recursos a pues cierta exposición a ciertos activos. Entonces una exposición negativa eh, normalmente se relaciona con estrategias que no tienen que ver con tu asignación estratégica, sino con pues, cierta especulación que puedes llegar a tener sobre algún activo. Dependiendo del tipo de inversionista, esto podría cambiar. Si hablamos de los hedge funds, que son fondos que toman mucho más riesgo, los hedge funds normalmente toman posiciones cortas, con derivados contra compañías y cuestiones de este estilo. Fue, por ejemplo, digo esto a lo mejor no tiene tanto que ver, pero para que vean también que lo que va pasando en la realidad se puede entender si entendemos cómo funcionan los mercados. Durante la pandemia, no sé si recuerdan el tema de la acción de GameStop, que se fue por los cielos. GameStop es una compañía de videojuegos en Estados Unidos que pues ya con la digitalización de todas estas videojuegos y demás, pues estaba en declive, no tenía perspectivas muy buenas y
varios hedge funds estaban poniendo apuestas de que esta empresa iba a quebrar y lo ponían a través de posiciones cortas, de pues, derivados cortos, vendiendo acciones a través de derivados, ¿no? Y ellos iban a ganar si la empresa iba cayendo su valor hasta que a lo mejor quebrara incluso. Y muchos inversionistas individuales a través de algunas plataformas, individuales refiriéndome a personas tal cual, em, medio guiados por algunas personas que asesoraban a estos inversionistas, fueron apostando por GameStop diciendo, ah, está muy barata la acción y demás. Y fue tanto el volumen de operación que superó el volumen de operación de los hedge funds. Y más bien los que terminaron quebrando fueron un par de hedge funds, porque la gente hizo que la acción se fuera por los cielos porque seguía comprando y comprando y comprando. Hay algunos documentales sobre eso. Igual, eso a mí, por ejemplo, lo que me refleja es que al final de cuentas, o sea, a lo mejor el mercado no es tan eficiente como decíamos al principio, sino que tenemos también que pensar en la parte de los sesgos que puede llegar a tener los participantes del mercado y qué participantes tenemos. Vas a tener al especulador, al inversionista profesional, a lo mejor al que llega un poco tarde, o sea, que es más bien alguien que no es experto, pero que quiere entrar también a este tipo de inversiones. Entonces, yo diría, pues vas a tener recursos que vienen de gente con poca información. Entonces, esta cuestión de extraer la información relevante, pues normalmente van a necesitar correcciones, ¿no? Pero bueno, eso nada más como para complementar también toda esta parte de qué tipo de restricciones podríamos tener y qué se puede llegar a ver en el mercado dependiendo del tipo de inversionista que seas. Pasando ya a la optimización de la función objetivo, lo que les decía hace rato, dependiendo del perfil del inversionista, yo puedo estar interesado, por ejemplo, en maximizar una función de utilidad. Aquí lo difícil sería justo definir mi función de utilidad. Normalmente los métodos de optimización de portafolios más comunes van a tener una función de utilidad que va a depender de dos argumentos, ¿no? Aquí solo tiene uno, que sería el rendimiento. Normalmente vas a meter el riesgo también y podrías hablar de que quieres maximizar el rendimiento ajustado por riesgo. Eso es muy común. De ahí sale el tema de la frontera eficiente y ahorita vamos a ver también un resultado muy general que les traigo, pero realmente tu función de utilidad podría meter otros factores. También para comentarles, pues a lo mejor de las novedades que se han visto en el sector financiero, hace algunos años, yo creo que a partir más o menos de 2016, que fue que empezó este tema del Acuerdo de París, en donde los países estaban comprometiendo a reducir las emisiones de carbono para limitar el incremento de la temperatura global. A partir de eso, y en Europa sigue mucho la tendencia, todo el mundo estaba interesado en que su portafolio estuviera invertido en activos que tuvieran que ver con energías renovables, con temas de ayuda social, temas de buena gobernanza. Entonces, en ese sentido, este tipo de cuestiones más generales, donde yo digo voy a maximizar una función de utilidad, empiezan a meter otros factores. A lo mejor ya no solo voy a hablar del rendimiento y del riesgo, a lo mejor ya voy a hablar de la huella de carbono o de alguna calificación ASG que le estén dando a alguna compañía, algún score que yo quiera maximizar también. Entonces ya te empiezas a pasar como que de tu espacio clásico, donde quieres maximizar tu rendimiento ajustado por riesgo, a meter otros factores. Que por eso les comentaba que es difícil definir una función de utilidad, porque pues podría entrar cualquier factor que te interese, ¿no? Entonces, bueno, si bien eso ha pasado y se ha desarrollado, la verdad, bastante también esta teoría, sigue siendo muy común utilizar funciones que van a depender un poco más del rendimiento y del riesgo. Y en ese sentido, pues siguen siendo comunes, por ejemplo, la que les comenté de maximizar rendimiento ajustado por riesgo o simplemente maximizar rendimiento esperado, que sería como la media de mis proyecciones de cuánto va a estar ganando el portafolio con su distribución conjunta. O por otro lado, si yo soy muy averso al riesgo, pues no importa que sacrifique rendimiento, yo quiero minimizar el riesgo. Ahora, estos son solo ejemplos, ¿no? Y ya hay algunas alternativas también a al uso de este tipo de medidas. Sobre todo cuando hablamos de riesgo,
hay algo también que les quiero comentar, que aquí estoy poniendo riesgo como volatilidad, eh, pero pues la volatilidad podría tener ciertas desventajas. Eso se ha analizado, hay bastantes trabajos de investigación también al respecto y muchas referencias que hablan de que pues este modelo de Markowitz que después te deriva en una frontera eficiente y demás, pues tiene ciertas desventajas si tú analizas el tipo de medida que estás usando para el riesgo, porque la volatilidad, una característica que va a tener es que es simétrica. Es decir, si yo minimizo la volatilidad, voy a estar penalizando tanto las pérdidas muy grandes como las ganancias muy grandes. Entonces, tal vez me esté perdiendo de muchas oportunidades. Y ahí es cuando entran algunas otras alternativas. Y muchos bancos centrales, muchos inversionistas, lo que utilizan por su perfil de riesgo, que sí es muy conservador, es en lugar de minimizar la volatilidad, minimizo una medida pues de la cola de la distribución, por ejemplo el CEBAR o el VAR o cuestiones de este tipo. Entonces, el CEBAR, por también el tipo de función que es y por el hecho de que su minimización se puede traducir como un problema de optimización en términos lineales, es muy utilizado. Y al final, o sea, sí te va a interesar minimizar el CEBAR un poco más que minimizar la volatilidad para no castigar como esas posibilidades de tener rendimientos muy grandes. Pero bueno, como les decía, son ejemplos y sirve para esquematizar esta parte. Ahora, justo ya vamos un poco más, de manera más puntual, a cómo estimaríamos los rendimientos prospectivos. Esto va a poder parecer un salto así a la luna de lo que veníamos platicando. Va a estar relacionado con la evaluación también de activos que estábamos platicando hace rato. Y esto es solamente para que se den una idea de pues el tipo de resultados que también ya están en el mercado y que ya están desde hace muchos años, ¿no? O sea, se sigue trabajando, de hecho también como parte de las novedades, sí ya más 2015 para acá, sí hay muchas formas también de estimación de rendimientos que utilizan redes neuronales o algunos otros modelos de machine learning, son un poco más específicos de activos en particulares, sobre todo en el mercado de acciones. Entonces no han sido como ampliamente utilizados todavía, pero definitivamente se están desarrollando pues muchos documentos de investigación en la materia, ¿no? Entonces, este modelo es una alternativa y es un modelo relativamente viejo, pero pues que viene posterior al modelo de Black and Scholes, ¿no? El modelo de Black and Scholes lo desarrollan y lo publican en 1973 y pues con este auge de la investigación en esta materia, Briden y Litzenberger, 3 años después, utilizan o parten de estos supuestos y de este modelo y van a demostrar algo que, o sea, está increíble. O sea, es una forma, una solución cerrada para la función de densidad de probabilidad del precio del activo subyacente. Entonces, hay muchos supuestos inmersos y normalmente cuando ustedes estén ya en la parte laboral, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Como que de estudiante a lo mejor eres un poco más ansioso, estás escuchando tus clases y el maestro está escribiendo toda la parte de sea ese cero, el precio del activo subyacente en el tiempo cero, y te quieres saltar esa parte, ¿no? O sea, ya prácticamente quieres ver sí, pero ¿cuál es el resultado? Entonces, realmente deben de ser muy cuidadosos ya en el ámbito laboral e incluso también si trabajan en investigación y trabajos de este tipo en no perder de vista los supuestos, o sea, porque al final vas a trabajar mucho, vas a desarrollar a lo mejor algún código para implementar este tipo de modelos, vas a obtener un resultado y se te va a olvidar lo que supusiste. Entonces, ya que tengas tú una proyección, o sea, te van a preguntar, sí, pero ¿cuándo es válido? ¿Qué tengo que suponer? ¿Qué debo de tomar en cuenta, no? Porque pues al final lo vas a tratar de traducir en una estrategia de inversión que si no tienes claridad de estos supuestos que están detrás de este tipo de modelos, pues a lo mejor puedes estar malinterpretando algunas cosas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con los supuestos de cómo uso el resultado y de pues qué tan amplio es, ¿no? Porque aquí esta fórmula lo que me da es una función de probabilidad, de densidad de probabilidad en el espacio neutral al riesgo. Eso va a ser súper importante. Entonces, ya estando en el espacio neutral al riesgo,
yo sé que los precios de mercado, que lo que yo pueda extraer con esto va a ser una distribución neutral al riesgo. No va a estar incluyendo ninguna prima por riesgo que los inversionistas puedan llegar a tener. Simplemente va a estar trayendo, veo estos precios del mercado. Ok, suponiendo que los inversionistas son neutrales al riesgo, se vería así tu proyección al plazo de vencimiento de tu opción, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Aquí pongo en listo cuáles son los parámetros que estamos viendo acá, pero sobre todo quería traerles resultados de este tipo para que vean pues todo lo que necesitan, ¿no? O sea, al final de cuentas viene cálculo, estás hablando de una segunda derivada, bueno, y en palabras, esto sería la función de densidad del precio de mi subyacente a un horizonte t, que podemos pensar que es de aquí a un año, es igual a acumularle el interés a la tasa libre de riesgo por un periodo de t a la segunda derivada del precio del call con respecto al, bueno, el precio del call visto como función del strike con respecto al strike price, ¿no? O el precio de ejercicio. Entonces, ya estás hablando de cálculo. Para llegar a este resultado, tuviste que usar cálculo estocástico y también incluso pues probabilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, cálculo estocástico se va a basar en temas de probabilidad. El movimiento browniano geométrico le va a dar cierta forma funcional al precio de los activos y las transformaciones que vayas teniendo pues van a estar relacionados a lo mejor a distribuciones de probabilidad que tú ya conociste, de probabilidad uno, 2, estadística. Entonces, aquí vamos a estar hablando de la aplicación. Y a lo mejor, pues, si bien esto se ve como en un espacio continuo y estoy hablando de una derivada de una función que al menos tiene que ser continua, porque es de una variable y para que sea derivable tiene que ser continua, ya después cuando yo lo aplique, pues voy a tener que hacer alguna aproximación. Y esa aproximación ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces, tampoco se como claven mucho en esta definición, en todo lo que debe de estar atrás. Solo quedémonos con un mensaje de que este modelo me estaría diciendo, con variables observables en el mercado y con una estimación de la derivada, tú puedes intentar ver la estructura de cómo van a estar distribuidos los rendimientos de un activo que tú quieras, siempre y cuando tenga un mercado de opciones. ¿No? Porque al final aquí necesito que existan calls sobre el activo subyacente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es un ejemplo de la densidad de probabilidad de los rendimientos del peso como tipo de cambio dólar-peso, ¿no? Que aquí entran muchas cuestiones. O sea, una cosa también es cuando lo estamos leyendo teórico en los libros y hablamos a lo mejor del peso y pues sabemos cuánto vale contra el dólar y demás, pero ya que vas al mercado, la información no te la dan de la forma en la que estás acostumbrado. O sea, hay como ciertas convenciones, tanto en cómo ordeno yo las divisas cuando te estoy dando una cotización, como de cómo te hago el quote de algunos precios, cambia mucho todo. Entonces les voy a explicar paso a paso qué estamos viendo aquí, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos viendo es una pantalla de Bloomberg. Bloomberg es un sistema que en principio pues te deja ver noticias financieras, económicas y realmente cualquier tipo de noticias, pero que se ha convertido en un monstruo también en cuanto a como proveedor de precios, proveedor de plataforma para la administración de activos, proveedor de datos en general, incluso ya tienen algunas funcionalidades que utilizan Natural Language Processing para analizar las noticias y darte ciertos indicadores. Entonces, es una herramienta y realmente es muy costosa, o sea, la licencia es muy costosa, pero como inversionista te permite ver precios del mercado, ver noticias, ver indicadores y la verdad es que vale totalmente la pena, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy viendo es una pantalla que me está mostrando para el peso, el dólar peso, el tipo de cambio dólar peso, em, para ciertas cotizaciones de opciones, que ahorita les voy a explicar, cuál es el nivel de volatilidad implícita que yo tengo. Al final de cuentas, el nivel de volatilidad implícita ya la herramienta lo está calculando con la fórmula de Black and Scholes.
O sea, me dice, yo ya conozco el precio al que están cotizando el call, ya conozco el precio strike al que se está pactando, conozco el subyacente, conozco todo el plazo, porque el plazo lo estoy escogiendo aquí, que es un año. Lo que no conozco es a lo mejor la volatilidad, pero es una fórmula, pues, estoy despejando básicamente y te estoy dando una curva de que para este nivel, esto va a ser mi K, este va a ser mi strike, para este nivel de strike tienes este nivel de volatilidad. Entonces, ¿cómo interpretamos esto que viene acá? Hablando del dólar peso, sabemos que ahorita está como en 18.50 pesos por dólar, por ahí. Entonces, sería muy natural pensar en que la K tiene que estar más o menos en ese rango, ¿no? Como entre los 15, 20 o algo así. Pero me lo están diciendo un poquito diferente para decírmelo de una manera más estandarizada, porque como inversionista yo a lo mejor no estoy tan familiarizado con cuánto vale el dólar contra el peso. O sea, si a mí me dicen, me pusieron una gráfica y fuera, no sé, el peso colombiano, pues no voy a tener idea como en cuánto está su tipo de cambio. Y como hay inversionistas internacionales que van a estar invirtiendo en cualquier tipo de divisa, en lugar de dármelo en tipo de cambio, me lo dan en deltas. Entonces, las deltas justo van a ser, para los que hayan tomado evaluación de opciones o finanzas 2 pues ya son parte de estas griegas. Las griegas tienen que ver también con sensibilidades de tus activos a ciertos factores de riesgo. Entonces, la delta como tal es la sensibilidad del precio de tu opción al precio del subyacente. Entonces simplemente es, o sea, y aquí ya se empieza a ver un poco más natural. Es, ok, este que dice ATM es el at the money. Entonces el at the money forward le llaman, ¿no? Porque van a estar desplazados por la tasa libre de riesgo estos valores, pero mi at the money lo que quiere decir es que estás con un precio strike igualito al precio spot de hoy, movido o bueno, remunerando la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, mi K aquí podríamos pensar, pues, suponiendo una tasa libre de riesgo de cero, podríamos pensar que K va a ser igualito a ese cero aquí. Entonces, esta va a ser como la parte media de mis cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo pacto hoy que el precio de una opción call para comprar al mismo precio que estoy viendo yo y el tipo de cambio, pero en un año, tiene una volatilidad implícita de 11%. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a ir interpretando. Ahora, para convertir esto a tipos de cambio tal cual, el at the money estaría muy fácil, porque, o sea, simplemente tomaría mi spot. Si está en 18.50 y mi tasa libre de riesgo es cero, va a ser 18.50. Eso va a ser el at the money. Pero luego aquí me dice, ah, mira, te estás moviendo 40 deltas en el put. Ahora, pues, ¿qué es la delta? Ya decíamos que es la sensibilidad. ¿Cómo paso de deltas a precios strike? Con esta fórmula que les puse acá. ¿De dónde sale esta fórmula? De la fórmula de Black and Scholes. Entonces, o sea, simplemente mi K, mi precio strike, si yo quiero transformar un poquito esta gráfica y en lugar de poner las deltas, poner los precios strikes para mi modelo, no para cotizar, porque si yo voy y quiero comprar una opción, la voy a cotizar en deltas. Entonces, o sea, yo voy a pedirle un precio a un dealer en deltas. Entonces, por eso es que aquí me lo está mostrando así también este proveedor de precios. Pero para mis modelos y para a lo mejor ver que todo sea congruente, sí me va a interesar hacer este tipo de transformaciones. Entonces, es una fórmula que sale del modelo de Black and Scholes también, que sabemos que ahí se están evaluando las opciones acá y que me va a dar un rango pues bastante amplio de precios strikes también aquí, dependiendo de las deltas que yo me esté moviendo. Aquí tengo un factor extra de lo que conocíamos. La delta tal cual va a ser la derivada del precio de mi call respecto al precio del subyacente. Y este parámetro phi, que es nuevo, va a ser uno cuando esté hablando de calls, que son estos que tengo a la derecha, y menos uno cuando esté hablando de puts. Entonces simplemente, si yo quiero ver cuánto vale este puntito de acá abajo, son 40 deltas de un put. ¿Qué quiere decir? Pues voy a sustituir por 40 mi delta de acá y como es un put voy a sustituir por menos uno acá. Y ya, los otros valores pues ya los voy a conocer, ¿no? Porque sé para ese nivel cuánta volatilidad tengo, voy a saber el precio del subyacente hoy
dijimos que la tasa libre de riesgo era cero y pues ya nada más veo mi tablita de la normal o tal cual uso algún software, ¿no? Entonces lo puedo transformar. Em, y bueno, esto ya lo voy a tener también por ahí anotado. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Que al final de cuentas aprendemos también como bastante de la parte teórica, pero en la parte práctica vienen unos pasitos extra que a lo mejor nos van a exigir pues conocer otras relaciones, ¿no? O sea, yo aquí, hasta aquí no había tenido que hablar de la sensibilidad de la opción al precio del subyacente, pero la cotización me la están dando en esos términos. Entonces, pues tengo también que tener esa familiaridad con este tipo de información. Esto, como les decía, o sea, probablemente lo verían en su curso de Finanzas 2, de carteras de inversión o algún curso de este tipo, o incluso en procesos estocásticos, que puede llegar a ser un resultado este modelo de Black and Scholes, ¿no? Aunque se ve del lado un poco menos aplicado a lo mejor. Entonces, bueno, yo, de lo que se trata ahorita es quiero hacer una estimación de rendimientos prospectivos. Voy al mercado, veo los parámetros y ya voy a poder evaluar mis opciones, voy a tener los parámetros de volatilidad y todos los otros parámetros que yo necesito, tanto para el modelo de Black and Scholes como para este modelo. O sea, al final de cuentas, lo que quiero es usar este resultado para obtener una densidad. Y ya haciendo otro salto un poquito amplio, la densidad se va a ver así. Entonces, pero bueno, vamos a verlo paso a paso. Primero voy y veo en algún proveedor de precios cómo están los niveles. También aquí es importante, hablábamos en un principio, no nos podemos confiar, ¿no? En ningún punto, en ningún paso de este proceso que tenemos. Entonces, hablábamos en un principio que los mercados tendrían que tener suficiente liquidez, es decir, suficiente volumen de transacción. Aquí yo les puedo asegurar que el peso a veces ha sido la divisa emergente más operada, a veces la segunda, esto sin considerar al yuan de China, pero ¿qué quiere decir? Que el peso es muy operado, tiene un alto nivel de liquidez y el hecho de que yo vea esto sí es representativo, o sea, sí me está diciendo información de las posturas de los participantes del mercado en sus expectativas a un año de qué tanta volatilidad tengo y qué tan lejos de la money voy a estar centrado, ¿no? Entonces, sí es relevante saber que el peso es una divisa muy operada para saber que esto tiene sentido, ¿no? Porque si no me pueden salir cosas que a lo mejor no sean tan interpretables si el mercado no tiene suficiente liquidez. Después de ver los precios, yo construiría una curva de precios de opciones call con la información del strike y de las volatilidades. Otra vez ya tenemos la fórmula de Black and Scholes, entonces en lugar del smile de volatilidad, puedo tener una curva que sea eje Y, precio del call, eje X, K, que es mi precio strike. El siguiente paso sería, ok, entonces yo ya tengo una curva de alguna manera, a lo mejor la voy a tener discreta, con puntitos, como lo veíamos también acá, pero imaginen que esta curva ahora, en lugar de que aquí tenga la volatilidad, tiene el precio del call. Se va a ver al revés, se va a ver así, pero ya teniendo esa gráfica, si bien yo lo que estoy observando son estos saltos, los puntitos de cotizaciones que efectivamente hay en el mercado, pues yo le podría ajustar una línea, ¿no? O sea, hay varias formas de ajustarle una línea. Em, Incluso, no sé, minimizando el error cuadrático medio o a lo mejor con algún polinomio de grado 2 3 5 y ahí también ya empezamos a ver pues otras materias, ¿no? Que tenemos. O sea, a lo mejor paso del caso discreto al caso continuo y para el caso continuo, si le quiero poner un polinomio, que seguramente uno de grado 3 me puede servir o hasta uno de grado 2 si fuera la figura así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizar lo que aprenda en análisis numérico, ¿no? O sea, a lo mejor para hacer algún algoritmo en algún software que me esté dando una estimación de eso. O a lo mejor tal cual, o sea, me aviento como la estimación polinómica, reduciendo, como les decía, el error cuadrático medio. Entonces tengo ahí varias alternativas, ¿no? Y ese, pues, como actuarios va a ser parte de su labor. No les van a decir, ah, mira, resuélvete esta derivada. O sea, más bien tú vas a tener que ir planteando el problema y enfrentándote a este tipo, pues, de soluciones paso a paso. Ok, me regreso
regreso aquí tantito. Entonces, teníamos un resultado que nos hablaba de que la densidad del precio del subyacente que la densidad del precio del subyacente iba a ser un factor multiplicado por la segunda derivada del precio del call respecto al strike. Entonces, otra vez, esto es continuo. Aunque yo tenga una función continua, si es un polinomio, podría tratar de hacerlo de manera cerrada, ¿no? Como a mano y ver cuál es la segunda derivada del polinomio respecto al strike. Pero también puedo hacerlo con una estimación de una manera un poquito más general. Entonces, al final yo podría estimar la segunda derivada como este cociente. ¿De dónde sale este cociente? De cálculo, creo que debe de ser cálculo 1 o 2 probablemente. Eh, y hasta en la prepa a veces nos los enseñan, ¿no? ¿A qué equivale la derivada? Es el límite del cambio en la función. O sea, ¿qué tanto cambia? ¿Cuál es la diferencia de la función si yo avanzo tantito en el argumento y le resto el punto original evaluado en la función entre qué tanto me moví? ¿No? O sea, es f de x más delta menos f de x entre delta cuando delta tiende a cero, ¿no? O sea, lo más cerca que yo pueda. Esa es la derivada. Entonces, si yo aplico 2 veces esa definición, voy a llegar a esto, tal cual moviéndome como hacia un lado o hacia el otro. Y esto, o sea, para que sea una igualdad, me falta el límite cuando epsilon en este caso tiende a cero. Entonces, si no le pongo el límite, ya empieza a ser aproximado. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues acercar esta epsilon tanto como yo pueda a cero, ¿no? O sea, lo más pequeño que yo pueda. Y eso me va a dar una estimación, pues, que debe de ser bastante buena de esa segunda derivada. Esto como en el caso general, ¿no? Si yo utilizara un spline a lo mejor para ajustar este tipo de curvas en lugar de un polinomio. Finalmente, después de estas estimaciones, de esta aproximación que yo tengo, voy a transformar la densidad de probabilidad de precios, porque al final yo sé que el resultado me dice, te doy la densidad del precio strike, ¿no? Pero a mí lo que me interesa proyectar son rendimientos. Entonces simplemente es, ok, si la densidad evaluada en un valor del strike en 19, hablando de 19 pesos por dólar, es igual a X, entonces yo sé que esa misma X va a ser la densidad que yo le dé a un incremento en el precio de los 18.50 a los 19. Entonces simplemente 19 entre 18.50 menos 1 va a ser mi rendimiento. Esa transformación va a ser muy sencilla. O sea, simplemente mis Ks, que ya van a tener una densidad, los divido entre el valor actual del subyacente. Y en el eje de las X, en lugar de tener tipos de cambio, voy a tener rendimientos, de qué tanto se movió para un lado o para el otro. Y esto es con información al 31 de octubre, partiendo de esta curva que les enseñaba en Bloomberg se vería así. Entonces, aquí ya podemos empezar también a ver cosas a lo mejor como de toma de decisiones, ¿no? Entonces, si yo nada más tuviera que decidir si invertir o no en el peso, en el dólar, partiendo del peso mexicano, sabiendo que la densidad de probabilidad neutral al riesgo se ve así, ¿me animaría o no me animaría? ¿No? O sea, y esto otra vez, me regreso y me acuerdo, ok, esto es neutral al riesgo. Entonces, asumiendo que vivimos en un mundo neutral al riesgo, con este perfil, ¿yo invertiría? O sea, si yo invierto, si compro un dólar, pues podría llegar a tener pérdidas por la depreciación del peso de hasta casi 40%, ¿no? Pero podría llegar a tener ganancias en un caso extremo de hasta el 25%. De inicio se ve asimétrico, ¿no? Y parecería que no me conviene. Entonces, pues a lo mejor le puedo empezar a sacar métricas, la volatilidad, el CEVAR, la media, y empezar a comparar este con otros activos. Pero ya para invertir realmente, no podría utilizar la densidad neutral al riesgo y antes de eso tendría que ser una transformación. Esa transformación podría hacerla con métodos estadísticos, como un tipo backtesting correctivo, en el que yo voy viendo históricamente cuáles serían mis proyecciones
y cuáles serían mis rendimientos realizados. También para ese tipo de procesos, o sea, al final es un proceso que te permitiría pasar de la medida neutral al riesgo a la medida de probabilidad real, sin vernos muy teóricos, con estos métodos estadísticos, pues lo que estás haciendo es tratar de capturar el sesgo, qué tanto te equivocas y corregirlo para futuras ocasiones, ¿no? Entonces, hay algunos documentos de investigación igual, uno del Bank of England que hace una metodología basada en este tipo de correcciones. También depende del tipo de activo, hay resultados un poco más puntuales, o sea, para bonos se habla, por ejemplo, de la prima por plazo, o sea, de qué tanto te están compensando dependiendo del plazo al que estés invirtiendo. Y lo que va a hacer ese tipo de correcciones, le podría cambiar un poco la forma a mi densidad y lo más seguro es que dependiendo de la prima de riesgo, la vaya a desplazar también hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, ya como que en la vida real, pues no podría usar esta directamente, ¿no? Porque estoy asumiendo un mundo que no es real, en donde hay neutralidad al riesgo, no hay oportunidades de arbitraje y otros supuestos que tienen estos modelos. Pero ya me empieza a ayudar a pensar en qué tipo de decisiones puedo tomar, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros ya tuvimos la forma de hacer estimaciones de este tipo, de las densidades marginales, ahora, en nuestro otro paso que habíamos platicado era necesito la distribución conjunta, de probabilidad conjunta. Entonces, aquí entiendo que tuvieron esta semana o van a tener un taller en cópulas. Es un tema muy avanzado, realmente. Yo no lo vi en la carrera, pero pues hay ciertos documentos de investigación también como desarrollados en la aplicación de cópulas y hay libros de referencia, ¿no? Entonces, es bastante avanzado, no es fácil de entender tampoco, pero les diría que una cópula lo que te va a permitir hacer es incorporar una estructura de dependencia, una estructura de correlaciones a cualquier conjunto de marginales que tú tengas. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? O sea, al final de cuentas, así como la estoy definiendo, la cópula me va a servir para pasar de tener mis densidades marginales, que pueden ser paramétricas o no paramétricas, a tener una distribución conjunta. Una densidad, bueno, distribución conjunta que sabemos que la F mayúscula va a ser de distribución y la chiquita, la minúscula de densidad. La cópula es muy utilizada en finanzas y una cópula, una parametrización de una cópula que es muy general es la cópula T. Si recordarán también, la distribución T se puede ver como una generalización de la distribución normal, en donde las colas son un poquito, pueden llegar a ser un poquito más anchas. Y cuando los grados de libertad tienden a infinito, la distribución T va a ser la normal. La parametrización va a ser un poco diferente, la media la vas a obtener pues dependiendo si estás hablando tal cual de solo el parámetro nu o tal cual la media y varianza de la distribución T, pero esa relación nos permite que pensemos que la cópula T va a ser un poco más general que la normal y nos va a permitir capturar pues relaciones conjuntas con colas un poquito más anchas, ¿no? Y nos permitirá a lo mejor construir distribuciones conjuntas con colas más anchas. Entonces aquí, ¿de qué estuvimos hablando? Probabilidad y estadística, ¿no? Porque aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues necesito ver qué cópula voy a usar. La necesito parametrizar. Si estoy hablando de la T, lo que voy a necesitar es los grados de libertad y una matriz de correlaciones. ¿Cómo los puedo obtener? Hay varios métodos, ¿no? El método de momentos, pero ¿cuál es uno un poquito más fiable? El de máxima verosimilitud. Entonces ya estamos en el caso multivariado, entonces a lo mejor hacerlo a mano sería un poquito tardado, pero los software te van a poder ayudar, ya sea Python o en R o algunos otros software de este tipo, pues ya tienen precargados también paquetes que te resuelven este tipo de problemas, ¿no? Y aplicas funciones de máxima verosimilitud, pero es muy importante entender qué está haciendo, ¿no? Eh, Teniendo esta consideración, a lo mejor puedo sacar ambos por máxima verosimilitud, tal vez también puedo analizar la correlación por aparte y la puedo incorporar y solo calcular por máxima verosimilitud los grados de libertad.
como para que la correlación sea interpretable, dependiendo de cómo me sienta más cómodo, pero tengo varias alternativas también. Entonces aquí lo que estoy poniendo ya es un poco aterrizado, también a lo que platicamos en un principio. Muy al inicio estábamos hablando de las clases de activos y los vehículos de inversión. En un ejercicio de asignación estratégica nos vamos a enfocar un poco más en las clases de activos. Entonces hablábamos que teníamos a lo mejor metales, activos de renta variable, bonos, estos también son bonos. ¿Qué más hay por acá? Oro, tal cual. Estos tips son los Treasury Inflation Protected Securities, que son como los UDI bonos de Estados Unidos. Y bueno, las descripciones, algunas son claras, algunas no tanto. RV va a ser renta variable en dólares, bonos corporativos en dólares, oro, renta variable en euros, renta variable gubernamental en euros, corporativa en euros, renta variable en pesos, ¿no? Esto es como pensando en a lo mejor un inversionista que puede invertir en pesos, en dólares y en euros. Y partiendo de que su numerario es el peso mexicano, ¿no? Entonces con eso calculas los rendimientos y sacas las correlaciones de los rendimientos y tu matriz de correlaciones se vería así. Esta es la correlación de Spearman. Entonces, la correlación de Spearman, una definición conceptual muy general, es que es la correlación entre los percentiles, ¿no? Recordemos que la correlación de Pearson va a ser la correlación lineal como tal. Esta también es lineal, pero entre los percentiles. O correlación de rangos, le podríamos decir, que tenemos Spearman y también tenemos Kendall. Entonces, ahí otra vez viene como mucho de lo que hemos aprendido o vamos a aprender en las clases de actuaría, también para pues el tipo de correlaciones, cuáles son sus características, para qué me pueden servir unas y otras. Aquí también se ha analizado bastante y de manera general les diría que las correlaciones de rangos, como la de Spearman o la de Kendall, son mucho más útiles para analizar la estructura de los mercados financieros porque son un poco más consistentes a lo largo del tiempo. O sea, si yo saco muestreo de rendimientos en diferentes etapas de los ciclos económicos, la diferencia entre las correlaciones cuando los rendimientos son muy positivos o son muy negativos se minimiza cuando utilizas correlaciones de Spearman o Kendall y es muy sensible la de Pearson. Entonces, por cuestiones de este tipo, es más conveniente utilizar correlaciones de rangos, además de que es más congruente con el modelo de cópulas, si lo queremos incorporar en el modelo de cópulas. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que los M bonos, los UDI bonos, que son los bonos ligados a la inflación en México, y algo que podemos llamar agencias, que son a lo mejor bonos de Pemex, de CFE, eh, y los bonos corporativos en pesos, tienen una correlación negativa con instrumentos que están denominados en divisas distintos al peso. Sí, estos son los bonos del tesoro, y también como instrumentos de renta fija en euros y renta variable en euros. Entonces, este tipo como de clústeres que estamos viendo es donde nosotros vamos a ubicar la diversificación de nuestro portafolio, ¿no? O sea, combinar activos que tengan bajas correlaciones o correlaciones negativas va a permitirnos tener rendimientos esperados suficientemente altos, reduciendo el riesgo. Y esto, pues, si bien está en dos dimensiones, realmente yo estoy viendo par a par muchos activos. Entonces, solo les traigo un ejemplo también para que vean que se van incorporando temas de Machine Learning también en el análisis financiero. Estoy proyectando tal cual la matriz de correlaciones, utilizando una técnica que se llama Hierarchical Clustering, para poder ver cómo se agrupan, ¿no? O sea, al final el Hierarchical Clustering es un algoritmo que con base en una matriz que me diga qué tan lejos o qué tan cerca están pues los activos en este caso, me va a ir haciendo grupos. Parte de grupos, puedes hacerlo de dos formas, ¿no? O partir de que cada activo es un grupo y vas a ir juntando en cada paso los dos más cercanos midiéndolo con base en su correlación y terminas con un solo grupo. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer partes de un solo grupo y lo vas separando hasta que te queden grupos individuales, ¿no? Los grupos individuales serían como todos los activos que vemos acá y
El grupo general, pues es como esta rayita que está uniendo todo. Esta, por ejemplo, estructura que está uniendo estos de acá, me podría definir otro grupo. Y ya si lo quiero ver un poco más puntual, puedo apoyarme con el eje de las Y's. Lo que me estaría diciendo acá, como yo lo puedo interpretar, es, ok, si yo quisiera decir, voy a hacer un corte a cierto nivel de distancia para ver cuántos grupos se generan, es como si yo pasara como que un cuchillo por todo esto y viera qué se está cayendo, ¿no? Entonces, si yo dijera, ok, quiero ver qué pasa si yo hago un corte en punto 80. ¿Qué es el punto 80? Es la distancia entre los grupos o los conglomerados. Pero aparte, por cómo está construido mi ejercicio, es uno menos la correlación. Entonces van a ser los grupos que tengan correlaciones de más de 20%. Yo hago el corte aquí, este se caería, entonces va a haber un grupo que tenga a los depósitos y a los bonos a tasa revisable. Va a haber otro grupo que tenga a las agencias, a los privados en pesos, a los bonos M y a los UDIBonos. Va a haber otro grupo que se cayó acá, que es el que tiene instrumentos de renta fija en dólares y en euros, además del oro. Y un último grupo que va a tener a los de renta variable en las distintas divisas. Entonces, si yo me regreso acá, todo, o sea, todo esto va a ser congruente con lo que yo vea. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la misma función de correlación, la misma medida de correlación que veíamos, a lo mejor no están tan agrupados acá, pero que los instrumentos de renta variable, pues parecen ser distintos a la mayoría de los demás, ¿no? Si yo veo renta variable de Estados Unidos, todas las correlaciones son relativamente bajas, no veo verdes fuertes. Lo mismo acá, lo mismo acá, y ya si los veo entre ellos, o sea, por ejemplo, renta variable en México, pues a lo mejor no es tan bajo, ¿no? La correlación con la renta variable en euros es 29%, con renta variable en Estados Unidos también. Entonces, en relación a las correlaciones que tienen los demás, entre ellos sí se parecen un poquito. Y eso es lo que vemos acá. Están en un solo grupo y lejos de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo este algoritmo? Está formando grupos con base en dejando en el mismo grupo a los que tienen menores distancias entre ellos y mayores distancias con los demás. Igual pueden ver más detalles seguramente en línea de este algoritmo de hierarchical clustering. Y en el tema como de finanzas, pues sí se utiliza mucho como, sobre todo como para ayudar a la visualización, ¿no? Esto es bastante informativo. O sea, aquí yo veo que cuáles son mis fuentes de diversificación, si yo considero esos grupos que estaba hablando. Por un lado, instrumentos de muy corto plazo en pesos. Por otro lado, instrumentos en pesos, ya como de varios plazos, ¿no? E incluso denominados en UDIs, que estarían cubiertos por inflación. Y por otro lado, estos grupos es, ok, exposición cambiaria, sigue todavía estando como que en el espacio de renta fija, pero la exposición cambiaria, invertir en divisas es otra fuente de diversificación. Y también invertir en activos distintos a los de renta fija, que serían los de renta variable. Entonces yo incluso puedo empezar a identificar ciertos factores de riesgo que van a tener mis portafolios, ¿no? O sea, a lo mejor este es casi casi lo libre de riesgo, que es prácticamente efectivo. Este es un riesgo de tasa de interés, pero en moneda local, un riesgo de tasa de interés, pero en moneda extranjera, y a lo mejor un riesgo un poquito más cambiario, y un riesgo, pues, a las valuaciones de las compañías, ¿no? Entonces, es bastante ilustrativo, es otra forma de ver esta matriz de correlaciones. Y ya por último, esta lámina que les quería enseñar es hablando de una función objetivo que es la maximización de algo que se llama razón de Sharpe, que la razón de Sharpe es justo el rendimiento ajustado por riesgo, bueno, el rendimiento en exceso a la tasa de libre de riesgo ajustado por riesgo. Cuando maximizamos eso, si lo graficamos tal cual en una grafiquita que tiene en el eje de las X a la volatilidad y en el de las Y a los rendimientos en exceso, se vería pues más o menos así los portafolios que estén en nuestra frontera eficiente, ¿no? Entonces yo puedo construir, por ejemplo, en el caso azul,
un portafolio con un riesgo, si lo mido como volatilidad, de 4%, que tiene un rendimiento en exceso a la libre de riesgo de 1%. Y así me puedo ir moviendo. Por otro lado, aquí es donde yo veo la diversificación, ¿no? ¿Qué veíamos anteriormente? Que entre ellos, o sea, aunque están en diferentes grupos, al final sí se unen antes de unirse a todos los demás, ¿no? Entonces, aunque sí son suficientemente diferentes, no son, o sea, entre ellos son más similares que con el resto, ¿no? Pero digo, es medio un juego de palabras, pero podemos regresar a lo numérico y verlo aquí. Al final es esto lo que veíamos, ¿no? Que mis fuentes de diversificación van a ser la exposición cambiaria y lo otro que veíamos, que la renta variable también va a ser fuente de diversificación. Es justo lo que vemos aquí. Si yo solo tuviera activos de renta fija en pesos, yo puedo llegar a obtener portafolios de hasta a lo mejor 1.3% de rendimiento en exceso al libre de riesgo, pero tomando un riesgo mayor al 5%. Mientras que si yo en mi universo elegible agrego activos que también son de renta fija en otras divisas, sea dólar o euro, y también permito meter renta variable, que son las bolsas que estaban aparte de todos, esto me permite que para ese mismo portafolio que yo quería obtener 1.3% de rendimiento, si yo me vengo a la frontera verde, en lugar de tener un riesgo de más del 5%, en la verde tendría un riesgo de menos, un poquito más del 3.5, ¿no? Entonces, esto es como el reflejo gráfico de lo que sería la diversificación. Al tú tener un universo de activos elegibles en los que tienes activos menos correlacionados y tu problema tiene pues más margen de maniobra para encontrar tus soluciones óptimas de portafolio, lo que tú vas a tener es composiciones que te permiten tener rendimientos tan buenos o incluso superiores con menos riesgo. Y bueno, aquí obviamente hay muchas cuestiones como de pasos intermedios. Este ejercicio no lo hice con densidades prospectivas, lo hice utilizando rendimientos históricos, entonces tampoco va a ser congruente con lo que veíamos del peso, porque aparte la tendríamos que transformar. Pero bueno, es como el último paso de lo que estábamos platicando, ¿no? Yo defino una función objetivo, que en este caso era el rendimiento ajustado por riesgo, y lo aplico acá. Entonces, pues con eso concluiría, pero no sé si tengan preguntas o quieran que elaboremos un poco más en alguna parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Eh? No, ahora sí. Muchas gracias, Alejandro. Pues realmente ha sido una exposición que nos ha llevado desde las cosas más básicas, donde arranca parte de nuestra carrera, nuestra formación, hasta elementos verdaderamente ya especializados, con una pues visualización sobre cómo vas tomando, cómo se van tomando todos los elementos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera hasta llegar a esas famosas materias especializadas donde pues ya combinamos todos estos conocimientos. Y bueno, pues abrimos estos minutos para poder escuchar algunas inquietudes, preguntas para el público que está por acá, o si quieren escribirlas. Em, yo aprovecharía para preguntarte, Alejandro, de toda tu trayectoria que pues llevaste como estudiante, ¿en qué punto o en qué momento sientes que es importante complementarte con otros estudios ya pues a nivel posgrado, fuera de lo que es la trayectoria formativa de nosotros como actuarios?
Claro, Liliana. Sí, muchas gracias por la pregunta también. Pues creo que sí es incluso bastante complicado desde la carrera, tal vez empezar a elegir optativas, ¿no? Materias optativas, como que sí vas conociendo gran parte de, pues, lo que es el contenido de la carrera, pero pues al final no ves tampoco de qué se va a tratar una rama o la otra. Afortunadamente, pues la verdad es que todas las optativas tienden a ser bastante enriquecedoras y si estás muy indeciso, pues en ese punto todavía puedes ver unas cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Hablar a lo mejor de estadística, algo que sea aplicable pues a cualquier campo en general y tampoco te va a limitar a irte hacia una dirección u otra. Em, ya posterior a la carrera, también diría que muchas veces es, pues a lo mejor llegas a un trabajo que pues no es lo que esperabas ver otro tipo de cosas y empiezas a buscar otras alternativas. Si ese es el caso, pues a lo mejor tienes como la poca fortuna de que te va a tomar un poquito más de tiempo incluso darte cuenta qué es lo que realmente te va a gustar para tomar la decisión de ir por un posgrado o alguna especialización o algo de este tipo. Si tienes la suerte de que llegas a un lugar que a lo mejor no es específicamente tu área, pero que sabes que hacen cosas que te interesan, que tienen, no sé, un área de riesgos, un área de inversiones, un área actuarial que está haciendo las proyecciones y los estudios actuariales, y empiezas a ver un poco más ya en la parte aplicada qué tanto te puede llegar a requerir. Creo que en ese punto es donde, o sea, te hablaría a lo mejor de, pues, una primera etapa, a lo mejor de la carrera, de unos 2 años, si tienes suerte, o un poquito más, a lo mejor si todavía no encuentras lo que te guste, en donde seguramente ya podrías decidirte por dedicarle un poco más de tiempo tanto a la educación, pues como para profesionistas, que son este tipo de certificaciones, o ir por una maestría, un doctorado. La verdad es que, o sea, en mi caso sí fui bastante afortunado. Creo que sí, yo empecé trabajando, de hecho, en un área que hacía evaluaciones actuariales, hacía el estudio actuarial de un plan de pensiones, tal cual. Y posteriormente desde ahí, lo que me estaba gustando a mí, en mi caso particular, era, pues, la aplicación de toda la parte de probabilidad y estadística. Entonces, ahí la ventaja que yo tenía es, okey, o sea, puedo estudiar un posgrado, que lo hice, pues, relativamente pegado, a lo mejor al momento en el que entré, fue 2 años después de que empecé mi carrera laboral, pero la verdad es que todavía no dirigiéndome de lleno a algo, ¿no? Porque dije, quiero hacer mi maestría en estadística, porque sé que lo puedo aplicar tanto acá como en algunos otros campos. Entonces, creo que habrían como muchas formas de seguirte preparando o de llegar incluso a tener un posgrado. No va a haber como que un solo caminito que sea el correcto, y en mi caso, o sea, tal vez ya llegando a la parte de finanzas, posterior a mi posgrado en estadística, si bien ya traía bases bastante sólidas por la carrera de actuaría, que es muy completa en este tipo de temas, pues sí, también, las certificaciones, los exámenes de la SOA, cursos, seminarios, son bastante buenos complementos. Están, digo, en el peor de los casos, a lo mejor podría haber alguien que llegue a un punto en el que diga: "No, ¿sabes qué? Creo que no era la maestría que debía haber estudiado", y, pues, que tenga que estudiar otra, pero, creo que también hay como mucho, pues, mucho recurso, ¿no? Como académico afuera para no necesariamente limitarte a campos de estudio que no hayas elegido en un principio y que puedas tener aplicación ahí. Entonces sí te diría que va a depender a lo mejor de qué tan afortunado o no afortunado eres en tus primeros pasos laborales, pero pues al final creo que lo importante justo es seguir aprendiendo, ¿no? Porque incluso en la maestría, después de un posgrado, lo que te das cuenta es que, pues, nada más como que te das cuenta del panorama, ¿no? Pero si quieres especializarte en algo, vas a tener que seguir estudiando, siempre. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y justo
creo que resuelves una inquietud o nos compartes una inquietud que a veces surge mucho entre los alumnos, ¿no? Es que me gusta la estadística, pero es que también me gustan las finanzas y andamos como que no sabemos y nos cuesta trabajo buscar un camino o una decisión importante, ¿no? Y bueno, pues nos has dado muestra de cómo combinas muy bien cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, pues nuevamente nos abres el panorama de la importancia también que viene a contribuir la estadística, ¿no? Por aquí tenemos a Luis Antonio con una pregunta. Dice, ¿alguna recomendación de bibliografía o de alguna fuente donde se pueda aprender o ver esto de una manera más práctica? Porque tengo entendido que es muy complicado el tratar de estimar por dónde va a ir el precio de una acción o subyacente y estaría muy interesante empezar a aprender a estimar las tasas con diferentes tipos de información, análisis y ahí llevarlo a un modelo, digamos, algo no tan teórico. Sé que las noticias ayudan mucho a saber por dónde va el mercado, pero digamos, no sé cómo podría medir. ¿Por dónde puede encontrar esta información, Luis? Sí, muchas gracias por la pregunta, Luis. Te diría que yo a lo mejor partiría de lo general a lo particular. General refiriéndome a lo mejor a información como la que estamos viendo en esta presentación, o sea, que hablo de ciertos modelos, de ciertos mercados, y para referencias de este tipo de recursos bibliográficos, pues aquí ya haría hasta comercial que el Banco de México publicó un libro hace algunos años sobre la administración de la Reserva Internacional. Ahí a lo mejor es un poco más amplio que tal cual la administración del portafolio, porque pues te habla también de cuál es el uso de la reserva, cuál es la motivación de tener reservas, temas de intervención cambiaria, pero hay una sección que te habla de la inversión de la reserva. Y ese libro trae un anexo que habla y va desarrollando metodologías como las que les estuve contando, en donde pues te pone también algunos ejemplos de unos activos de qué tanto estás utilizando ahí. También realmente van a haber muchos más recursos. El link del libro, tal vez hasta se los puedo compartir acá, porque sí, está en línea. Sí, aquí está. Creo que sí es este. Un segundo. Sí, es este. Entonces, les voy a poner aquí el link. Esto es como complementario y va a ir muy de la mano con lo que estuvimos platicando acá, pero también viniendo de la comunidad de bancos centrales, trabajando en un banco central, les diría que los bancos centrales tienen equipos de inversión bastante sólidos y también pueden ser muy buenas fuentes para recursos en temas de inversiones, de estimaciones de rendimientos. Incluso por darles unos ejemplos, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, tiene toda una bibliografía de documentos de investigación que ellos van elaborando, algunos sobre proyecciones de activos, de precios de activos, otros más como con el contexto económico actual, a lo mejor la identificación de burbujas en la economía, em, pero es bastante amplia. Entonces, también te recomendaría a lo mejor alguna bibliografía de ese tipo, páginas de bancos centrales, de administradores de activos. Y bueno, también podría hacerles llegar a través de Liliana algunos libros que son pues muy utilizados, ¿no? Ya en la parte más práctica también. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Pues sí, y pues te tomamos la palabra y pues incluso, pues esperamos que ya con este contacto que tenemos, pues igual nos gustaría más adelante invitarte a dar algunas otras ponencias, incluso algunas pláticas más específicas sobre algunos temas que despiertan mucha curiosidad aquí entre los alumnos. Realmente nos viste una probadita de todo y pues nos despiertas con mucha, nos dejas mucha curiosidad. Pues aquí te solicitan para un taller y pues sería un gusto que pudieras participar con nosotros en los futuros eventos que tengamos, o bien si la comunidad aquí, pues como a veces nos lo solicita, pues volverte a invitar para dar algún otro tema sobre esto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí están
las sugerencias. Muchísimas gracias, muchas felicidades. No sé si alguien más en el público tenga alguna otra pregunta. Bueno, pues nos quedamos con la información, me quedo con tu contacto, Alejandro, ha sido un placer y un honor escuchar a alguien tan especializado en esta área. Y pues tenemos de parte de aquí del programa,